porque por un lado es la entrega del trabajo práctico 678, que vamos a ver, o sea, si tienen algunas consultas, porque he visto que dejaron pasar todas estas 2 semanas y este fin de semana se condensaron preguntas a último momento, que no llegué a ver por obvias razones. Entonces podemos tomar una parte de esta clase para evacuar esas dudas. Si alguno quiere exponer o compartir pantalla, lo hace, ya que puede ser que las dudas que tenga un equipo sean comunes al resto de los equipos, puedan corregir sobre la marcha. Pero antes de esto, y antes de vamos a hacer un pequeño repaso por lo que se va a evaluar en cada una de las teóricas o en cada una de las unidades temáticas que hemos visto. Esa es la parte pesada. Antes de eso, yo voy a darles unos avisos parroquiales al respecto de la última información que tengo sobre las clases o cómo van a ser las clases durante esta semana y la semana que viene, y a partir de la semana que viene. Y el tema es así. Nos han llegado, bueno, a las coordinaciones, avisos de que a partir de, en principio iba a ser a partir de hoy, pero termina siendo a partir de la semana que viene, vamos a volver a la presencialidad con formato burbuja. Los detalles se van a ultimar, en teoría los detalles se habrán ultimado hoy en una reunión de cúpula y a las coordinaciones nos va a llegar esta información mañana en una reunión que tenemos todos los coordinadores y el cuerpo directivo. Tenemos otra. ¡Traga! No, basta. 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 Listo. Bueno, les decía, mañana nos van a decir a los coordinadores, ni bien sepamos nosotros, vamos a transmitir la información al resto de los docentes, también se van a enterar los preceptores, con lo cual, de una u otra manera, sea por mí o sea por los preceptores, el preceptor de ustedes, van a saber cómo viene la mano para la semana que viene. Esta semana se sigue desarrollando igual que la semana anterior. La semana que viene va a ser el tema fundamental de si volvemos a la presencialidad, cómo volvemos. Basta, Praga. Si va a ser con burbuja, de cuánto van a ser, eso todavía no lo sé, me lo van a informar más adelante. Esto imagino que también va a estar en función de cantidad de alumnos disponibles para la presencialidad, con lo cual, bueno, ya sabía de Gonzalo que por razón de grupo de riesgo no va a poder asistir presencialmente, pero no sé si hay alguno más de este curso que haya pedido o que haya ingresado al grupo de riesgo o que haya pedido la exhibición de presencialidad. No porque, no sé, pero habíamos ido todos. Cuando pudimos ir en burbujas y... Sí, en principio sí, pero después hubo una posibilidad de que las familias no manden a los estudiantes a las aulas por una cuestión de temor de contagio. Claro. Y se ha hecho una gestión para que haya una excepción de presencialidad. Pero bueno, dicho esto, hay una gran chance de que el examen del martes que viene sea presencial. Denme un segundo, voy a hacer puré de gatito. Vení acá, nana. Vení acá. No, no vas a agarrar el elástico. Chao. Te fuiste. Profe, en el caso de que la prueba sea presencial, ¿va a ser escrita o oral? No lo sé aún. ¿Qué tema?
Eso, honestamente, no lo sé. Yo la Piensen daría que por un virtual a lado... prueba, ¿no, profe? ¿Cómo? Yo la daría de manera virtual a prueba. Yo les había avisado que de cualquier manera, o si fuera virtual, porque de alguna manera no volvemos a la presencialidad, va a ser todos teniendo cámaras abiertas. No, sí, sí, sí. Que de hecho, bien tendrían que tenerlas abiertas ahora. Pero más allá de eso, no lo sé. Piensa en lo siguiente. Por un lado, no es que me haga mucha gracia tomar exámenes escritos porque termino pagando las impresiones. O sea, no van a ser tanto de desarrollar, sino que suelen ser formularios, suelen ser cosas que yo ya les proveo para circunscribir un poco la manera en la que van a dar la respuesta. Así que no lo sé aún. Pero bueno, pasada esta parte, quiero que veamos el tema de las consultas sobre trabajo 6, 7 y 8. Si alguno tiene una consulta particular, puede exponer pantalla, la vemos todos. Y aprovecho para decirles una cosa que era una pregunta común a las 3 divisiones. En realidad a 2 de las 3. Que tiene que ver sobre amoldar el proyecto de un lote de esquina a un lote entre medianeras, lo cual no tiene sentido. Esto me lo han preguntado incluso en este mismo grupo, pero hace 2 semanas. Porque tenían un proyecto en PPI, si mal no recuerdo, que era lote de esquina, mientras que tenían un proyecto de PP2, que era lote en medianeras. Entre medianeras. ¿Va por ahí? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Cómo era? Porque la mayoría de acá tenemos todos el proyecto de PPI en esquina y muy pocos tienen proyectos en PP de casas. Entonces nada, y que sean justo entre medianeras. Claro, porque Pepe ¿cómo era? Era un proyecto, no exigió que sea Claro, una- un proyecto de obra. Cualquier tipo de proyecto de empresa, lo que cada uno elija. claro. Entonces nada, la única opción era PPI, pero claro, era en esquina con un consultorio y con dos locales. Era imposible casi adaptarlo entre medianeras. Tuvieron a otro docente distinto en sexto 11 y en el resto de los sextos. Ok. Porque el resto de los sextos tenía un proyecto en esquina y un proyecto en medianeras. Entonces podían agarrar directamente el proyecto de medianeras porque costaba mucho menos esfuerzo. Claro, A lo sumo iban a tener que desarrollar un poquito porque lo que llegaron a hacer el año pasado no tenían mucho grado de desarrollo. A lo sumo habían hecho, no sé, las plantas y quizás un corte con toda la suerte, pero no lo habían desarrollado bien como proyecto. Mientras que se agarran un proyecto de lote de esquina e intentan como pegarlo al molde de un entre medianeras, es fundamentalmente hacer un ejercicio proyectual de cero. O sea, es claro. Es lo que hablar hicimos con de... este trabajo, profe. Bueno, nuestro grupo tuvo que hacer un proyecto de cero, básicamente. Ok, bueno, para eso les hubiera mandado planta baja 4 pisos. Hubiéramos No, estado más entretenidos incluso. Eh, Esto pasa porque se pusieron a hacer el trabajo a último momento. Si es no, que, yo les profe, decía, nos están hagan fulminando. en planta baja de 4 pisos, hacían en planta baja de 4 pisos y estábamos todos contentos. Quizás ustedes no, pero a la larga vamos a estar todos contentos. Eh, bueno, entonces quiero que me muestren más o menos cómo les estuvo yendo y si tienen alguna duda, especialmente de la resolución, hubo unas cuantas dudas ayer sobre la resolución del análisis de manzana. O sea, la parte de TP7. Esa suele ser la que tiene más dudas porque hay algunos que han sacado la información de un lado erróneamente, otros de otro. Les voy a comentar una cosa. Yo ahora voy a compartir pantalla.
Esto no. Hubo algunos que tomaban, por ejemplo, este perfil edificable con esta normativa y lo aplicaban a un USAP 2 cuando no correspondía, porque son dos unidades de edificabilidad completamente distintas. Y hubo otros que buscaban por cualquier lado el código urbanístico y se confundían de código. A lo cual yo les había comentado a principio de año que existe una carpeta muy bella que he puesto aquí que se llama normativa, donde les ahorro el tener que buscar en cualquier lugar e irse a, no sé, versiones viejas y confundirse, trayéndoles y suministrándoles yo misma la información actualizada respecto de estas normativas que utilizamos. Entonces, acá van a encontrar el código de edificación, el código urbanístico, acá el CUR PDF actualizado 2021 es la actualización justamente del CUR, pero que el código no cambia en un 100%, sino que cambia en algunos artículos que este mismo archivo menciona, dice cuáles son, como así también el resto de las normativas que vemos a lo largo de las clases. El código de ética, la ley de ejercicio profesional de la construcción, la ley 123 de evaluación e impacto ambiental, la 257 de fachadas, la del seguro que vimos la semana pasada, el régimen laboral de la construcción. Entonces, a medida que vayamos avanzando, van a tener siempre la normativa, cosa de sacarla de acá y no irse a cualquier lado. Y esto porque hubo gente que, más allá de la buena intención de haber buscado, por ejemplo, el código urbanístico dentro de la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha confundido, no por culpa de ellos, sino porque la página del gobierno de la ciudad, y créanme que lo digo con mucho conocimiento de causa, es un desastre. Es un desastre porque, por ejemplo, a medida que se va actualizando la normativa y a medida que se va actualizando la información, no es que van colgando la última versión y descolgando la que ya no va. No, dejan todas colgadas y uno va y después se pendeja entre un montón de disposiciones que ya están caducadas, normativa que ya quedó derogada, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se saca, por más que sea una página confiable como la del gobierno de la ciudad. A los profesionales ya están recibidos, no están exentos de equivocarse, de hecho mucha gente se equivoca, pero una manera de evacuar el error es a través de los consejos profesionales, los cuales también tienen en la base de datos, si ustedes ya habrán visto, como por ejemplo el CEPIC tiene una copia subida del código de ética, como también el CEPIC, por caso también el CEPAO, o el CAPA, o el de los técnicos de la provincia y demás, cada uno de los consejos tiene la normativa a fin de que los asociados vayan ahí y también la descarguen. Pero esto para que no se metan en camisa de 11 varas. Ahora, ¿tienen alguna consulta? No. ¿Van todos bien por ahora? Sí. Bueno, vamos a hacer un raconto de lo visto hasta el momento referido a de dónde tienen que estudiar. Porque, como habrán visto, se viene un examen polenta. O sea, es mucho contenido
Y como les he anticipado en la clase pasada, la idea es que, la idea con esto de darles la devolución de los primeros 5 trabajos prácticos que las tengan que corregir y demás, venía a cuento de que mediante la corrección, o sea, mediante la vuelta para atrás a corregir cada uno de esos trabajos, vayan releyendo de qué se trataba, rememorando, refrescando estos conceptos, para que les sea más liviano, de hecho, al momento de estudiar, al final, que va a ser este tramo. También, por otro lado, porque se acerca el final del bimestre, el final del cuatrimestre, mejor dicho, y que va a tener como devolución una nota numérica. Entonces, tiene distintos objetivos. Yendo al raconto. Carpeta teóricas. Les anticipo que va de la 1 a la 9. Pero la primera que era el rol social del maestro mayor de obras, figuras intervinientes, cuáles son las incumbencias profesionales, o sea, todo lo que hemos visto tanto en el PDF en sí, como lo comentado en la clase, como lo hecho en el trabajo práctico. Trabajo práctico 2, perdón, teórica 2 de ética profesional, lo mismo. El PDF que siempre se complementa con lo comentado en clase. Ya vimos que el PDF es como una partecita muy pequeña respecto de todo lo que se dice y cómo se complementa la clase, sumándosele también el contenido del trabajo práctico. Lo mismo para el régimen laboral, PDF más la clase, más trabajo práctico. Hay conceptos fundamentales, ¿se acuerdan que yo les decía, tatúense esto en la frente o esto va a ser una pregunta de cajón? Bueno, esas son preguntas de cajón. Tema de resolución de conflictos. Acá van a tener también varios lugares donde sacar porque en su momento yo les había dicho, más allá de este PDF que les he dejado, esta unidad temática fue expuesta por cada uno de los grupos según el método que les fuera asignado. Y en su momento yo les había dicho, cuando cada uno exponía, que el resto de los grupos tome apuntes, porque de eso iban a tener que estudiar todos. Y además de las exposiciones, en ese momento yo iba complementando, en algunos casos corrigiendo, en algunos casos rectificando, lo que los equipos exponían. Además de eso, he dejado un audio, que es como una teórica en audio, que explica estos métodos alternativos, con lo cual tienen para cerrarlo con el moño. La teórica 5, bastante similar, peritajes, el trabajo práctico y esta teórica que les he dejado acá, que está bastante detallada, bastante detallada. Con el 6, con el 7 y con el 8 van a tener este último trabajo que se entrega hoy, puntualmente con el 6, más allá de el PDF, más allá de lo que hemos visto en clase, también dejo una teórica en audio que aclara, complementa todo lo anterior. Con el TP7 se viene la parte densa, porque ya vieron ustedes que se trata de una teórica de 118 páginas, que no es para que se mueran de miedo, porque más allá de que se podría llegar a tomar algo así, no es mi intención en esta oportunidad de hacerlo. Van a estar remarcándose a sí mismos en esta oportunidad. Cuando vimos código urbanístico, más allá del contenido del PDF,
hicimos énfasis en las definiciones de poder de policía, qué es el planeamiento urbano, los objetivos del urbanismo, estos antecedentes de la Ciudad de Buenos Aires para saber de dónde viene el código urbanístico, qué eran las leyes de Indias. No voy a tomar protoantecedentes, o sea, está bueno que ustedes lo sepan. De hecho, a mí esto me ha servido incluso para preparar una materia para la facultad, no arquitectura, la otra. Y esto es clave que ustedes sepan, el alcance del código urbanístico, porque es básicamente la respuesta a si yo les pregunto, ¿para qué sirve el código urbanístico? O sea, no pueden no saber esa pregunta. Que a la vez responder algo como, sí, se encarga de cuestiones urbanísticas, es un -10. Entonces tienen que saber de qué va. Tienen que saber de qué va y cuáles son las diferencias o contrastarlo respecto del código de edificación, de que se encarga uno, de que se encarga otro. Tienen que saber qué es un uso de suelo. No les voy a preguntar cosas como, a ver, cómo es el modo ferroviario del sistema de transporte. Quizás les pida que itemicen o que respondan sobre cuáles son las unidades de edificabilidad, hablando sobre estas que hemos visto. Nosotros vimos estas, no, esta no, esta y esta. No les voy a preguntar lineamientos del hábitat. No les voy a preguntar qué es un conector verde. Tampoco les voy a preguntar sobre la eficiencia energética. Yo les voy a preguntar cosas como cuáles son las unidades de edificabilidad. Puedo hacer hincapié en la unidad de edificabilidad que les ha tocado a ustedes para el trabajo práctico 6, 7 y 8, porque se supone que ya la conocen bien. Voy a preguntarles sobre los distintos tipos de suelos, qué es un área de protección histórica, qué es un área de arquitectura especial. No voy a preguntar esto de instrumentos de desarrollo territorial, eso no. Voy a preguntar qué es una manzana típica, qué es una manzana atípica. Voy a preguntar qué son las normas de tejido, qué es la línea de frente interno, qué es la línea interna de basamento, qué es el centro de manzana, qué es la altura máxima, qué es el plano límite, cómo se determina gráficamente y cómo se determina analíticamente la ubicación de la línea de frente interno, la línea interna de basamento. ¿Qué es una compensación de línea interna de basamento? Bueno, listo de saber cuáles son las unidades. Sepan qué es el espacio urbano. No voy a tomar extensiones apendiculares de espacio urbano. Puedo llegar a tomar qué es un patio vertical, porque eso es muy importante.
Completamiento de tejido no lo voy a preguntar. Tipologías edilicias sí voy a preguntar. ¿Cuáles son al menos? Estos esquemas que están viendo ahora no los voy a preguntar. Ojo con esto, porque la edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la línea de frente interno es algo que aparece en el TP8, que puede aparecer si justamente no tienen afectación del lote por la línea de frente interno. O sea, esto, véanlo. ¿Y qué más? Y les he comentado de plusvalía. Y esto también sépanlo. Me acuerdo que incluso fue medio rapidito esto, pero quiero que sepan el concepto de qué es plusvalía. Respecto del código de edificación, va a ser un criterio bastante similar a el del código urbanístico. Puedo llegar a preguntar qué es un aviso de obra, qué es un permiso de obra, los distintos tipos de permiso de obra, hoy se hincapié en eso. No voy a preguntarles cómo es la normativa para cambio de profesionales, no. ¿Cómo es la normativa para demolición o excavación? Tampoco. Voy a preguntar cosas como qué es un local de primera clase, de segunda, de tercera, cuáles son las dimensiones mínimas de los locales. Con esto no me refiero a, voy a preguntar la dimensión mínima de un local de sala de cine. No. Voy a preguntar sobre locales de viviendas. No voy a preguntar subdivisión, no voy a preguntar patios bajo cota, diseño sustentable, techos y cubiertos, la título 4, no. Título 3, tampoco. Sobre el título 5, recuerden que acá les he mencionado la importancia de conservación de fachadas y acá les he hecho un empalme respecto de la ley 257. Entra, está la carpeta de normativa, que también he hecho un empalme respecto de los agentes verificadores de obra, y esto es importantísimo, que son cuántas verificaciones hay, qué se verifica en cada una. Ley 257, ley 123. No voy a preguntarles cuál es el artículo, qué dice el artículo número 5 de la ley 123. No. Vamos a... Lo que voy a preguntar es el criterio de la ley, qué es el impacto ambiental, qué es la evaluación de impacto ambiental, algún ejemplo de casos en los que sí o sí haya que hacer un estudio de impacto ambiental, un ejemplo en el que no. Para esto tienen que entrar a la ley 123 y leer qué obras están expresamente estipuladas como que necesitan estudio de impacto ambiental. Y por último, accesibilidad. Esto se los había comentado como para que ustedes lo vean por su lado, pero habíamos hecho también distintos empalmes a lo largo de la clase sobre la importancia de la accesibilidad, casos de accesibilidad,
aplicación de accesibilidad en la vida cotidiana. Tienen que saber qué es la barrera física, qué es una barrera arquitectónica. No les voy a preguntar qué tipos de discapacidades hay, por ejemplo. No les voy a preguntar qué dice la ley 24.000, no. Pero sepan de dónde sale. Con la teórica 9 tenemos lo que hemos visto la semana pasada, tanto PDF, lo ampliado desde la teórica, y el que se va a venir como trabajo práctico número 9. Con esto, no quiero ponerlos sobre maniáticos, sino que este trabajo es más con el fin de hacerles las veces de guía para preparar el tema de seguros aplicados a la construcción para el examen. O sea, este trabajo práctico va a ser bastante similar en cuanto a dificultad y en cuanto a forma a, por ejemplo, el trabajo práctico de ética, que era un simple cuestionario, era breve. Tenían que agarrar la teórica, tenían que agarrar la ley, que es una ley breve, la ley de seguros, y responder utilizando el criterio respecto de lo que se preguntaba, eran preguntas, consignas con problemas puntuales de práctica. No, ¿qué pasa? No sé qué dice el artículo 2.3. ¿Qué dice el inciso D del artículo 15? No. Como en estas distintas situaciones, ¿se acuerdan el de ética? Me preguntaba, incluso, no porque me haya pasado, pero me cité a mí misma de qué pasa si Tamara Brites hace tal cosa. ¿Esto es ético o no es ético? ¿Qué habría que hacer? Bueno, van a ser preguntas de ese estilo. Que de hecho estoy preparando ese cuestionario para dejarlo ya subido, de modo tal que no pierdan tiempo y que puedan prepararlo. De hecho, también se entrega el mismo día del examen. ¿Pero es sobre el TP9 el cuestionario? Sí, Ah, ok. sí. Así que eso sería todo. Y de la teórica de la teórica 9, ¿qué vas a tomar? Esto. ¿Todo eso? Yo diría solo eso. Bueno. Es bastante sencillo, en realidad. O sea, hay mucho de la teórica está ocupado por el glosario. No les voy a tomar qué implica la clasificación del contrato de seguro. Sí, voy a llegar a preguntar, por ejemplo, ejemplos de seguros o patrimoniales o de personas. Voy a preguntar sobre cuáles son las contingencias que cubre la ley de riesgo de trabajo, qué es un accidente in itinere, porque hice mucho hincapié en esto, probablemente con algún ejemplo práctico, con algún problema práctico, mejor dicho. Puedo llegar a preguntar qué es una ART, son ejemplos básicos de seguro. Les voy a decir, díctenme o díganme el contenido de la resolución 559. No, yo voy a preguntar sobre cosas que nosotros hayamos visto o en la teórica o en el trabajo práctico. Puedo preguntarles cuáles son las tareas de seguridad e higiene, qué tiene que llevar el legajo técnico, qué tiene que llevar, qué documentación conforme al programa de seguridad. Y quizás algún ejemplo de este itemizado. Pero esto ustedes ya lo van a saber porque ya van a haber hecho ese trabajo práctico 9 que va a tomar como base
a la ley de riesgo de trabajo, a la ley de seguros y a esta teórica. Bueno, acá. Acá les subí la ley de riesgo de trabajo también. Entonces tienen todo un compendio de normativa para guiarse los trabajos. ¿Tienen consultas? Sí, profe, una sola, pero es sobre el TP. Dale, Es más que nada porque no subimos, permiso, voy a compartir pantalla. dale. Es más que nada porque no sabíamos cómo representar la parte del volumen edificable. Nosotros lo hicimos así. No sé si está bien. Está raro, Ok. raro. Pero les digo por qué una vez que baje a la gata de la mesa. Dale, encima. Se la agarró con un elástico y no se baja el elástico. Si bien la idea de mostrar el volumen edificable es hacerlo en axonométrica, esta tiene que ser clara, por un lado. Ok. El objetivo es que ustedes puedan ir viendo las distintas instancias, tanto sea en la normativa abstracta, como en el análisis de croquis de manzana, como la silueta de perfil edificable, como la de volumen edificable, distintos aspectos, o sea, distintas facetas que a ustedes les hagan ver claramente cuánto se puede construir del proyecto. Cuánto se Ok. puede construir, en realidad, según lo que les permite esta unidad de edificabilidad que es USAB2, Sí. particularmente aplicado al lote que se les dio. Entonces, vieron como ustedes primero tienen que ir a la norma, leer la norma y después ir a croquis de manzana y a estudiar, sacar la ubicación de la línea interna de basamento, la ubicación de la línea de frente interno, si coincidían, si no coincidían, Sí. marcar el centro libre de manzana y ver fundamentalmente si el lote que les asigné es atravesado por alguna de estas normas de tejido. Ok. Entonces, si está atravesado por alguna de estas normas, estas van a condicionar el volumen edificable. Entonces, el primer punto o el segundo punto por el cual yo te digo que está raro esto es porque vos marcas un prisma, que es el prisma rectangular amarillo, Sí. que atraviesa todo el lote, como si todo el lote, desde línea oficial hasta eje divisor de predio, fuera todo construible. Cuando Claro, no es. en realidad corta en LBI. No, Para que no se llegue a está ver. en LFI. Ah, claro, eso claro, no nos habíamos dado cuenta. Pensé que cortaba solamente en LBI. No. Van a encontrar en el código urbanístico, y por eso es importante leer el código, porque el código establece un montón de situaciones distintas. En algún lugar se puede llegar a decir que para alguna unidad de edificabilidad se permite construir o el volumen edificable va a estar comprendido
entre la línea oficial y la línea interna de basamento. Eso lo dice en un sector para un caso particular. Ok, Pero en otro caso particular también va a decir, o mejor dicho, yo diría en la generalidad de los casos, va a decir que la línea de frente interno es lo que te marca el límite del edificio. Justamente, la línea de frente interno es la línea de la fachada, de la contrafachada, en criollo. ok, claro. Y hay casos en los que el lote no es alcanzado por ninguna de estas dos. Con lo cual el código también dice, cuando no es alcanzado por la línea interna de basamento o la línea de frente interno, se tiene que retirar tantos metros. Dependiendo de si se trata de un USAB 2, si se trata de un corredor medio, de un corredor alto. O sea, entre más alto puede ser el edificio, más se tiene que retirar el fondo. Claro. Ok, Esto, o sea, son estas distintas situaciones que el código va mencionando. Con sí, lo sí, cual, sí. a partir del estudio del croquis de manzana, tenían que volver a la norma para ver qué caso correspondía. Ok, Incluso, también dice el código que la línea de frente interno y la línea interna de basamento en algunos casos puede coincidir. claro. Donde coincide, básicamente las dos van a estar ocupando el lugar de tu línea o de tu polilínea amarilla. Ok, ok. Entonces, ven cómo hay distintas situaciones. El objetivo de esto es que ustedes encuentren cuál es la situación a la que pertenece el caso de ustedes y justamente con todas estas limitantes ustedes van a ir acotando lo que puedan llegar a construir dentro de ese terreno. Esto, si lo llevamos al estadio anterior, que es el de la silueta de perfil edificable, con altura máxima, retiro, la altura del primer retiro, plano límite sobre el recorrido y demás, que ya hemos visto, se supone que además de esa silueta, que es lo máximo que permite la normativa para usar 2, a eso también le tengan que superponer la silueta del proyecto que ustedes están haciendo. Ok, De forma que puedan corroborar, que puedan verificar que el proyecto que ustedes están planificando no se exceda de esa carpa edificable que la norma dicta. ok, perfecto. Nada, Entonces, ¿quedó eso. resuelta la duda? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿El resto tiene dudas? ¿No tienen dudas? ¿Está todo súper claro? Yo les quiero mostrar una cosa. Esto de acá. Estos no son los exámenes, claramente. Upa, ¿Qué? upa. Estos son apuntes. Porque a principio de año yo les advierto de que puede parecer un montón lo que tengan que leer, porque pasan toda la secundaria, llegan a sexto año, llegan a legislación y se dan cuenta que realmente no saben leer. Por eso yo al principio de año les decía que no es de forma peyorativa, pero que no saben leer, en el sentido de analizar el texto, y esto se ve en la práctica, cuando analizan la norma y tienen que desmembrarla muy claramente, y lo van a ver en la normativa urbanística, porque dependiendo de la comprensión de la norma y saber leerla muy bien, pueden exprimirla y pueden hacer buen uso de ese volumen edificable. Pero yo les decía que a comparación de lo que ustedes ya han visto en la secundaria, lo que ven este año es un montón, o parece un montón, en realidad no es tanto así. Por ejemplo, en la teoría del código urbanístico, si bien tienen 118 diapositivas, son dibujos. Esto de aquí, que son como 400 y pico de páginas, y en algunos casos
Yo tengo 2 páginas por carilla en doble cara y en algunos casos tengo 4. Uy, acá me mandé cualquier cosa. En algunos casos tengo 4 carillas por página. Como acá. Y esto, para darles una idea, son solamente 15 días de una materia que yo tengo que estudiar. Solo 15 días y tengo que estudiar 2 meses. O sea, el contenido dado durante 2 meses. Este es el contenido dado durante 15 días. Como 400 páginas. Se las regalo. ¿Qué decirles? Eso para que no se sientan tan mal. Es que igual me da más ganas de morirme de la que ya tengo, profe. Gracias por tu empatía. Somos 2. No tomo antidepresivos y aún así estoy mal. Somos varios, profe. Sí, 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 sí. No porque me haya recibido, no sé lo que es estar de ese lado. O sea, en algún sentido me recibí, en otro sentido no me recibí. Pero bueno, vamos a estar todos estudiando a la vez. En mi opinión, esta materia es ¿Cuándo muy tiene la prueba? ¿La prueba, ¿Cómo? profe, cuándo la tiene? El 2 de julio. Ah, bien. Bastante poco igual, ¿no? Porque con todo lo que tiene que estudiar, básicamente es poco. Ya se aprobaste. No es una materia divertida encima. Si fuera una materia divertida, que hay materias mucho más entretenidas, Claro. que son anuales encima, es otra cosa. O sea, dan un pilón de cosas y un pilón de fallos para leer y son fallos de 150 páginas cada uno y supónganse 30 fallos de 150 más libro, más otro libro y así suele ser. Pero cuando es divertido es una cosa y cuando no es divertido y es un embole, te querés morir, es otra cosa, como esta materia. La que yo tengo que rendir, no esta que doy. En mi opinión, esta que doy. Pero bueno, son cuestiones de gusto. Es más, esta materia que yo doy es como un compilado versión bebé de varias materias que se ven en derecho. No voy a seguir derecho, profe. Y por eso no se sigue derecho. Igual Se hay sigue de bastante frente. gente que la sigue y Sigue. no suelen ser técnicos. Claro. Por eso me hace gracia. No, hay bastante gente que va a la universidad. El tema es que por ahí idealizan las carreras y después se chocan con que tienen que leer cosas en volantes y muchos vuelan. Mi objetivo no es desincentivarlo respecto de estudiar en carreras universitarias, al contrario, sino que es por un lado que puedan exprimir a los docentes que tienen y a la información que tienen en este momento y de paso sentirse un poquito alegres de que no es la muerte como va a ser si eligen una carrera como derecho. Exactamente. Pero igual, no toda esta carrera es un pozo de depresión como esta materia que tengo que dar. Pero bueno, hay carreras que tienen más para leer, otras que no tienen tanto. Entonces aprovechen y no se quejen tanto de lo que tienen que leer para la legislación. Ya quisiera estar preparando yo legal de vuelta. En la facultad, cuando estaba ahí estudiando en el huergo, tenía una legislación que se reformuló a lo que yo, o sea, a la materia que doy hoy. Antes era una materia legal con el Código Civil viejo. En ese momento no me acuerdo que me haya ido muy bien. O sea, me acuerdo que me sacaba una buena nota, pero no entendía lo que me decía el docente porque era un mal docente.
pero en la Facultad de Arquitectura, en el último año, la última materia anual es la de Derecho, que es Legislación y Dirección de Obras. Y también se ve algo para leer. En fin, no se depriman, que tienen rato todavía en sus vidas para deprimirse más adelante. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, es mi función darles ánimo. Si tienen preguntas, las pueden hacer, tenemos unos minutos más. Si no tienen preguntas, os reguayo llenar. Y recuerden que en todo caso, si me avisan con antelación, podemos disponer de estas horitas extra clase del viernes para este grupo. Si me avisan sobre la hora, muy probablemente esté con otra división haciendo lo mismo, evacuando dudas, o hay veces que tomo exámenes o hay veces que hago, no sé, reuniones de coordinación o lo que sea, entonces hay que organizar un poquito antes. Fíjense cómo vienen, pero tienen esa opción abierta. Y si no, hasta el martes que viene, ya veremos si de forma presencial o de forma virtual. Ok, profe, buenísimo. Así que bueno, no tienen consultas, los libero y que tengan buena semana y les sea leve. Gracias, Por profe. mi parte, no, así que gracias, profe. Nos vemos, que tenga buena semana. Nos estamos viendo. Igualmente. Hasta la